¿Hasta dónde pueden llegar las bolsas? La bolsa norteamericana, el Nasdaq, el SP 500 están encadenando máximos desde hace ya un par de semanas. La bolsa europea no lo está haciendo recientemente, pero lo hizo hace relativamente poco y desde luego ha tenido un año como hacía tiempo que no tenía, sobre todo considerando la situación de Europa. La bolsa china, después de pasar por una época complicada, está también ahora este año siendo de las mejores del mundo, ¿no? En general, las bolsas están muy al alza, muy alcistas, y la gente se pregunta, de forma más que legítima, evidentemente, ¿hasta dónde puede llegar esto? Vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. La buena noticia es que probablemente las bolsas tengan bastante recorrido. La mala es que es seguro que los motores que están haciendo que suban llevarán a una situación excesiva, a una burbuja, como gusta tanto decirse, y que la caída será dura, ¿no? Vamos por partes. ¿Por qué pensamos que puede durar todavía esta situación alcista? En primer lugar, por las valoraciones. Es cierto que mucha gente que no analiza demasiado las cosas dice la bolsa norteamericana está carísima. No, en la bolsa norteamericana, por encima de lo que es la valoración histórica, solo está el sector tecnológico, claramente por encima. El resto de sectores de la economía norteamericana que cotizan en bolsa están algunos ligeramente por encima, pero nada del otro mundo, y más que justificable considerando que la economía americana va muy bien. Y en algunos otros casos, incluso en la media o por debajo. Estoy pensando, por ejemplo, en las pequeñas y medianas compañías que están en la media o por debajo y sectores, digamos, no tecnológicos bastante importantes, industriales, etcétera. Por lo tanto, la sobrevaloración tan cacareada de la bolsa norteamericana se limitaría en todo caso al al SP 500, no, a la parte tecnológica del SP 500, al Nasdaq, básicamente. Y aún así es relativo. Primero, si cogemos como referencia una burbuja que podría tener mucha similitud con lo que estamos viendo ahora, me refiero a la burbuja de las empresas.com, la que se produjo cuando apareció Internet. Las valoraciones que estamos viendo ahora, se diga lo que se diga, no son aquellas. Primero porque quien les habla lo vivió y segundo porque solo hay que ver las cifras. Es verdad que las valoraciones son muy altas, pero no son las que se alcanzaron, creo recordar que fue a finales del 99 aproximadamente, cuando digamos ya teníamos cifras de valoración por PER, que es la que más se utiliza, muy superiores a las que vemos ahora. Algunas sí, pero vamos, de forma habitual en el mercado. En segundo lugar, pensemos que aquellas famosas empresas.com no ganaban dinero. Eh, Algunas ni siquiera lo ingresaban, era algo como muy primitivo dentro de lo que era Internet. Había empresas que sí, que funcionaban bastante bien, como Microsoft, etcétera, pero realmente había algunas que todavía ingresaban dinero, pero desde luego no lo ganaban. Ahora mismo la norma entre estas grandes empresas tecnológicas es que ganan mucho dinero. De hecho, casi todo lo que es el incremento de beneficio por acción que estamos viendo, que hemos visto hasta hace poco en las empresas del SP 500, viene de las grandes empresas tecnológicas. Por supuesto está la banca y tal, pero digamos el grueso viene de esas empresas, con lo cual estamos hablando de un escenario muy distinto. Por supuesto esto se mide con los ratios de valoración como el PER, pero por eso precisamente no estamos en esos niveles de PER, pero también hay una cuestión, por decir así, de racionalidad. Que una empresa esté cara si cada vez ingresa más dinero y gana más dinero, tiene bastante más lógica que esté cada vez más cara pese a que no acaba de conseguir beneficios. Lo cual no significa que una empresa que no tenga beneficios tenga ningún problema. Spotify tardó como 15 años en tener beneficios, pero hay un crecimiento de ingresos muy, muy importante, por ejemplo, en esa compañía. Pero las siete magníficas, Nvidia y compañía, ganan mucho dinero. Por tanto, no estamos a los niveles de la burbuja, al menos en nuestra opinión, de la burbuja del año 1999-2000. Ni tampoco hemos tenido ese tirón de tonto el último, por cierto, que se produjo entonces, en el cual el que no estaba invirtiendo en bolsa no se enteraba de nada.
no estamos ahí. Luego tenemos otra cuestión muy importante. En las burbujas es muy importante también el apalancamiento, es decir, que las empresas estén muy endeudadas. Por ejemplo, antes del crash del 87, las empresas se endeudaban de forma absolutamente surrealista para comprar otras empresas. Fue la locura del M&A, que se llamaba entonces, las fusiones y adquisiciones. Una empresa que valía X o hacía ampliaciones de capital o pedía créditos y a base de papelitos, porque al final no había una base sólida, pues una empresa pequeñita se compraba uno mucho más grande. Un apalancamiento, por ejemplo, que estamos viendo ahora en algunas empresas que se dedican a atesorar Bitcoin. No lo estoy criticando, digo que ocurre. Como MicroStrategy, que no solo tiene los Bitcoin que tiene, sino que a lo mejor pide créditos por 3, 4, 5 veces el valor de lo que tiene para seguir comprando. Esto tampoco estamos viendo ese nivel, no estamos viendo esas operaciones de apalancamiento tan fuertes que suelen acompañar una burbuja empresarial. De hecho, por ejemplo, también la terrible crisis de la subprime fue una crisis de crédito, es decir, que se daban créditos de una forma absolutamente loca también. En fin, ya la conocemos, no quiero perder el tiempo en eso, pero este factor del apalancamiento tampoco lo tenemos, con lo cual, en principio, no lo podemos saber, pero las probabilidades de que el mercado en un plazo relativamente corto explote o explotes una burbuja, en nuestra opinión, no son muy altas. Esto de las probabilidades es importante, porque es muy habitual oír en el mercado que alguien que no quiere dar una opinión, no tiene criterio, dice es que no tengo la bola de cristal. Bueno, los mercados no van de tener la bola de cristal, evidentemente nadie la tiene y nadie sabe el futuro. Los mercados van de cálculo de probabilidades. Tienes que poner en una balanza los distintos elementos que te pueden hacer orientarte más en una dirección u otra. Entonces tú juegas, si hay unas altas probabilidades, por ejemplo, de que la Fed vuelva a bajar los tipos de interés, pues eso es algo que puedes medir relativamente bien. Y aquí hacemos lo mismo, estamos viendo en la balanza qué cosas nos han enseñado otras burbujas financieras para ver si ahora tenemos una. En este sentido, pasando ya a los elementos, digamos, que nos dicen que sí alcanzaremos una burbuja. Como les he dicho al principio, no creemos que estemos cerca, creemos que nos queda bastante para eso, pero sí estamos ante la típica situación que acaba en burbuja, casi inevitablemente. Lo cual no es malo ni bueno. La cuestión es si vamos a saber retirarnos a tiempo, que esa es la clave, ¿no? ¿Por qué digo que es una situación que es de burbuja? Porque la subida actual, y eso es lo que también le da mucha solidez, se basa en una revolución tecnológica. Las revoluciones tecnológicas se caracterizan porque lo que hacen es disparar la productividad de las empresas. Ocurrió con la máquina de vapor, que luego llevó a la revolución industrial, ocurrió con el ferrocarril, ha ocurrido con Internet y ahora ocurre con la inteligencia artificial. Así de sencillo. Internet y los smartphones, pero sobre todo Internet y ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solo una herramienta para hacer vídeos muy surrealistas o juegos. La inteligencia artificial básicamente sirve a nivel empresarial para reducir los costes de las empresas y aumentar la productividad. Y los cálculos que se hacen de empresas, compañías serias y departamentos de análisis importantes respecto a lo que puede aumentar la productividad, perdón, y la reducción de costes, cuánto puede aumentar la productividad y cuánto se pueden reducir los costes en el SP500, pues te hablan de cifras que equivalen a un 25 o 30% de la capitalización bursátil actual. ¿Será cierto o no será cierto? Lo que es cierto es que este tipo de revoluciones industriales generan ese aumento de productividad y reducción de costes, que estamos en ello y que la inteligencia artificial no tiene mucho que envidiar, no tiene nada que envidiar con, por ejemplo, Internet, como revolución industrial, reductora de costes, por no hablar de cómo puede aumentar la demanda, etcétera. Pero lo que es yendo a las cuentas, resultados de las empresas, eso es evidente y cualquier empresario que esté ahora en activo, pues está viendo, ya en algunos casos lo está utilizando más o menos, pero ya está viendo todo lo que pueden hacer los agentes de inteligencia artificial, los algoritmos, los programas, etcétera, por
sus empresas, por la productividad de sus empresas. Pero como decía, perdón, lo que hace sólida y le da un plazo largo a esta subida y puede generar un mercado alcista, ya lo ha hecho, pero digamos que entre dentro de los importantes en la historia, es precisamente lo que le llevará a su final, y a su final probablemente violento o complicado, como se dice ahora. No se dice difícil, se dice complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas revoluciones industriales a las que yo he hecho referencia han hecho subir muchísimo la bolsa, y en algunas durante mucho tiempo. Fue el caso de la máquina de vapor, fueron los ferrocarriles, por ejemplo. Hubo una verdadera fiebre con el tema de los ferrocarriles en su día. Ya sabemos la de Internet, bueno, la sabemos, si no, ya la he mencionado yo, la del año 2000, que acabó, perdón, en una burbuja que explotó en el año 2000. Pero hemos hablado del 87, cuando digamos, Ronald Reagan de alguna manera promovió enormemente la competitividad de la economía norteamericana, liberalizó muchísimo la economía, y aunque no fue una revolución tecnológica, sí fue una revolución financiera que acabó, como digo, en estos excesos. Pero sobre todo las revoluciones industriales tienen un impacto muy grande en los mercados, pero también tienden al exceso. Es decir, el exceso de inversión, concretamente. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar ahora? Pues lo que ha pasado otras veces. En su día fue, a lo mejor, construir demasiadas vías de tren para una demanda que todavía no estaba a la altura. O se hicieron esas vías de tren y vino una guerra y ya no se podía viajar tanto. El caso es que eso, la cifra que se usa en economía, en finanzas, se le llama CAPEX, es, digamos, la cifra de inversión de las empresas. Y ahora hay un nivel de inversión brutal, y todos lo estamos viendo constantemente, por ejemplo, en centros de datos, en compra de los chips de Nvidia. Las empresas están en una carrera porque saben, y tienen razón, que la inteligencia artificial es el futuro. Pero es muy difícil medir el ritmo al que tú te vas sumando a esa revolución, sobre todo los que tienen que hacer las vías para entendernos, o hacer las fábricas, es decir, quienes tienen que fabricar centros de datos, las compañías, digamos, punteras en este sitio, las Meta y compañía, es decir, son la propia Nvidia, etcétera, son las que tienen que hacer pues, decir, las autopistas o las carreteras o lo que sea en esa revolución. Claro, es difícil medir si estás invirtiendo adecuadamente. Te puedes encontrar, por ejemplo, con que viene una recesión. Viene una recesión y todo ese desarrollo, esos números que habías hecho de demanda de datos y de inteligencia artificial, pues a lo mejor baja, porque a las empresas les encantaría comprar muchos más algoritmos y agentes de inteligencia artificial, pero no tienen dinero porque están vendiendo menos. Es solo un ejemplo. No sabemos, ahí sí que no sabemos qué depara el futuro. Lo que sí sabemos es que en la práctica las empresas se suelen pasar a la hora de valorar estas revoluciones. Son reales, pero como Internet hubo llegado un momento que algo que sin duda ha sido real, se cometieron muchísimos excesos en las valoraciones, por ejemplo, de los portales, que luego fueron máquinas de hacer dinero en publicidad, pero inicialmente se les daba un valor excesivo para lo que iba a ocurrir en el corto medio plazo. Digamos que se pasaron. Y eso es lo que va a pasar aquí. Y esto suena más filosófico que numérico, pero es casi la mejor información que podemos tener de cara a ver dónde puede acabar esta subida bursátil. Digo lo que es no una corrección, sino realmente que entremos en un periodo largo de mercado bajista o de mercado lateral. Tenemos que vigilar si hay una relación, y eso se puede hacer, entre lo que invierten las empresas en esta nueva revolución industrial, desde los fabricantes, como pueden ser los de microprocesadores, y ver qué demanda tienen, hasta lo que hacen las empresas en su interior, es decir, los que no son fabricantes, sino que son usuarios. Y eso se ve si esa productividad en qué medida aumenta, en qué medida bajan los costes, es todo como nos imaginábamos o es menos. Eso se puede ver, evidentemente es lo que tenemos que hacer quienes nos dedicamos a esto. Quien no lo haga, pues se puede encontrar con una sorpresa. Luego habrá que ver también las valoraciones, sin duda. Llega un momento que eso se refleja en las valoraciones. Todo está relacionado. Pero hablamos de valoraciones de las que hacen reventar un proceso de revolución industrial en bolsa. Por lo tanto, esto tiene que ser valoraciones muy elevadas. Y luego tenemos que ver algo que ya lo mencioné
en el caso de las criptomonedas, pero que hay que mencionar aquí también. Y es que se lo voy a poner con un ejemplo que me contó una anécdota de un jefe que tuve. Cuando yo empezaba, me dijo un día, Víctor, vete y mira en los medios y en las casas de bolsa, si puedes, en fin, hasta donde puedas, qué valores, una lista de los 10 valores que recomienda todo el mundo. Entonces eran acciones, no eran fondos, índices, ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, hice mi trabajo y se lo llevé y son estos, le dije, digo, ¿qué hago? Los compramos, ¿no? Porque yo era como el ayudante. Y entonces él me dijo, no, 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 esos son los que no tienes que comprar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un momento previo a la explosión de una burbuja en que todo el mundo está invertido y que ante cualquier caída no quedan compradores. No hay gente para comprar porque todo tiene su límite. Entonces esto ha pasado mucho y podría pasar aquí perfectamente. Es decir, que hay un momento en que todo el mundo está en bolsa, todo el mundo está comprando las siete magníficas y todo el mundo está comprando bolsa de todos los países. Eso no está ahora. Vamos, cualquiera que esté un poco en la vida real, sobre todo los que trabajamos en esto, lo notamos enseguida. Porque empieza a venir gente que jamás ha invertido y te pregunta sobre, oye, invierto en Nvidia o compro el SP o cosas así que no tiene ninguna lógica que te pregunten por hablar entiéndame, la distancia histórica y social, pero también otro ejemplo es aquello de cuando, creo que fue a JP Morgan, que era un banquero de inversión muy importante, este hombre fue al limpiabotas, que entonces había limpiabotas, y cuando estaba allí el limpiabotas le preguntó, JP, yo, ¿qué valores debería de comprar? Y entonces el otro, según acabó de limpiarse los zapatos, se fue al despacho y lo vendió todo. Es decir, que ahora no hay limpiabotas, y no quiero decir que el público en general sea limpiabotas, me refiero que cuando gente que jamás ha invertido, que tiene además poco dinero para invertir, que está invirtiendo tomando un riesgo excesivo, empieza a preguntar por Nvidia o empiece a preguntar por el Nasdaq, también el Bitcoin, pero eso lleva un poco su propio ritmo, no es un dato de valoración, pero sí es un dato de que algo no va bien. No va bien porque si pasa algo, no van a quedar compradores. Por lo tanto, ahí tenemos varios elementos que nos dicen que puede, de alguna manera, la forma de manejarnos en esta situación es imaginarnos esa situación en la que te levantas una mañana y ves las valoraciones, y son aquellos Pérez no de veintitantos, 30 o 30 y tantos, sino de 60 y cosas así, o de 70 o de 50 y mucho, cosas de este estilo, que alguno hay, por supuesto, ya sé que me van a poner un comentario, tal valor tiene este FER, bueno, ya, pero no es el PER del SP500. Ese mismo día, pues yo qué sé, vas a comprar pan o a la carnicería y el carnicero o quien te vende el pan te pregunta, don Víctor, ¿usted qué está en esto? ¿Qué hago? ¿Compro Nvidia o compro Amazon? Y luego, pues, en fin, estás en el mercado y miras un índice y ves que lleva una subida eufórica, es decir, como que ya lleva 2 meses que no baja ningún día, que no hay una pequeña corrección. Esa situación, el día que te encuentres con esa situación, y algo metafórico, puede ser un día, puede ser durante un mes, pero que te encuentres con ese tipo de situación, es aquel en el que tienes que tomar precauciones, tienes que empezar a ser más cuidadoso. Eso no significa que vayas a coger. Puede pillarte totalmente de forma imprevista ese tipo de caídas, porque precisamente son tan potentes porque le pilla a todo el mundo, a casi todo el mundo, cuidado, le pilla de nuevas, ¿no? Pero sí es cierto que por lo menos se suelen producir antes una serie de cuestiones, también el apalancamiento, que no lo he mencionado ahora al final, pero que es importante, una serie de llamadas de atención previamente. Yo creo que en todas las grandes burbujas habría que revisarlo, en todas las grandes burbujas, esa euforia, esas valoraciones, ese apalancamiento, todas esas cosas, eso vale todo, ese vale todo, se ha dado yo creo en casi todas las grandes burbujas y no el día antes, es algo que se ha ido notando semanas o meses antes. Por lo tanto, es en lo que hay que fijarse, incluidos las cuestiones psicológicas, que aquí son importantes porque marcan el nivel de compradores que puede quedar en el mercado. Así de claro. En fin, espero que les haya sido de utilidad.
Si les ha gustado, den a like porque nos viene muy bien, el algoritmo nos tratará mejor. Y si quieren seguir recibiendo o quieren recibir estos vídeos y no tener que estar pendientes de a ver cuándo los sacamos, no dejen de suscribirse.